Saludos, les habla el abogado Adalberto Nava, cursante el título en la especialidad de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Hoy, en cumplimiento de la coordinación del área, nos encontramos para formalizar los requisitos académicos en la prosecución de nuestro título. Le agradecemos primeramente a la doctora Sally Fernández, quien ejerce la tutoría de nuestro trabajo con mucho ahínco y dedicación. También desde la distancia saludamos a los doctores que tienen la responsabilidad de hacer sus consideraciones en las valoraciones pertinentes de nuestra presentación. Doctor Jesús Andrés Borrego Tobar, la doctora Nelly Esperanza Carreño Bello, al doctor Olmar Hernández López Páez y a la doctora María Josefina Romero Hernández. Les informamos que haremos llegar todo el material de apoyo, incluyendo el audiovisual y el visual, por la vía respectiva en pro de obtener sus consideraciones. Iniciamos explicando el motivo de nuestra investigación, debido a ser una variable que cada día en los últimos 30 años va incrementando su incidencia en el proceso penal venezolano. Por tal motivo, hemos definido nuestro trabajo como inimputabilidad motivada al trastorno mental según el momento de su determinación en el proceso penal venezolano. Iniciamos reconociendo que el Estado es el titular de la acción penal a través del Ministerio Público y conjuga todo un sistema jurídico, un andamiaje de los tribunales, abogados y un conjunto de instituciones para brindar el debido proceso y dar garantías plenas a lo consagrado en nuestra Constitución y sobre todo a los tratados internacionales firmados por la República. De allí que planteamos un problema que efectivamente es conducente. Existe una víctima y un imputado en la perpetración de un delito. Lo que es obligatorio obtener es la víctima, debido a que puede existir un delito o una investigación sin el rostro de un imputado, si es persona jurídica o natural, debido a que la investigación irá arrojando quien asume la cualidad de imputado. Pero es necesario precisar que en toda fase del acto preparatorio, en la denuncia o en la detención de flagrante, se debe tener claro todas las partes cuando una persona es sospechosa de padecer enfermedades mentales. También el momento en el que el Ministerio Público debe notificar al juez de que se presume de una persona que tiene o no se le puede imputar responsabilidades de un hecho punible. En qué momento solicitar la experticia y los exámenes correspondientes y dejar claro cuáles son los requisitos en el ordenamiento jurídico para declarar la inimputabilidad en una persona o en alguien que se invoque tal cualidad. Por tal motivo nos planteamos 4 preguntas en nuestro planteamiento. ¿Cómo se determina? ¿Quién determina la inimputabilidad? Momento en que se practica el peritaje y la importancia que tienen los especialistas para tales fines como órganos auxiliares ante un juez de la determinación. De allí que nos enfocamos 4 objetivos específicos, debido a que concentramos en el general la importancia de analizar el momento procesal en el cual debería decretarse la inimputabilidad por enfermedad o trastorno mental de una persona. Debemos responder en este trabajo de forma muy sucinta lo siguiente: ¿qué es un imputado? ¿A quién se le determina inimputable? Diagnosticar la relevancia del momento en el cual se practica la experticia psicopsiquiátrica o neurótica forense y consolidar el papel que juegan los psicólogos, psiquiatras, neurólogos para ayudar a determinar la inimputabilidad. Es de allí que nos debemos concentrar básicamente en resolver 2 conceptos básicos como abogados, académicos, en el ordenamiento jurídico: la culpa y la inimputabilidad. Asumiendo la culpa o describiendo la culpa como la cualidad o condición de culpable, determinado por el Diccionario Jurídico Universal. Alfonso Reyes, quien aportó sucintamente en 1999, lo describía como el hecho típico antijurídico en el cual se podía determinar la cualidad de la culpa.
Y la inimputabilidad se reconoce como la incapacidad del sujeto para ser culpable. El doctor San Pedro, junto con Gracentini en el 2009, lo catalogaban como los motivos que impiden que se le atribuya a una persona ese grado de culpa. Es de allí que en Venezuela y en el mundo las teorías que han venido a fundamentar nuestro estudio las concentramos en dos líneas. La teoría normativa, que establece que la culpa es de origen psicológico, pero tiene que estar adherida al andamiaje jurídico, a lo que se determina qué es permitido y qué no, qué es delito y qué no. Y la teoría psicológica, que termina resumiendo la intención, el dolo, el motivo, lo que incidió en la persona para hacerlo, si fue su propia voluntad o fue simplemente la condición generada por actores que no le permiten comprender el hecho real practicado. De allí que la teoría psicológica permite entender si existe dolo, motivo o lo que pudo incidir en esa persona, entendiéndola como ciencia auxiliar para determinar el grado, el nivel de conciencia. Nosotros queremos precisar a través de la investigación el momento importante. Por eso nuestro trabajo se enfocó en una línea teórico-jurídica documental, muy analítico en la línea de investigación, con una técnica de recolección a través de la observación documental o la interpretación. Es el fundamento que ha llevado a nosotros desarrollar estas tesis. Pero es importante que, teniendo claro qué es la culpa y qué es la inimputabilidad, entendamos en Venezuela cuáles son los trastornos habituales que inciden para que en una persona se pueda convocar o invocar, mejor dicho, la cualidad de inimputable. Hay dos grandes grupos, estos existen, los psicóticos y los neuróticos. Primeramente, nos vamos al campo de los psicóticos. Están muy ceñidos a lo que tiene que ver con la esquizofrenia en sus cuatro tipos: la paranoide, desorganizado, catatónico y residual. Todo tiene que ver con el grado de alucinación delirante, el prefijo de condiciones en el ser humano que lo hacen incontrolable, siendo la paranoia el de mayor estudio y de mayor interés relevante. Esto puede hacer que una persona delirante alucine y no sepa determinar el daño simplemente por justificarlo por razones religiosas, de celo, de clero, de raza, dando mayor importancia al efecto de la acción y no a las consecuencias del hecho. Nos determinamos también el desorganizado, que es una persona de la esquizofrenia que tiende a hacer daño en los colectivos, incendios, desorden público. Lo catatónico se tiene que ver con las personas que están involucradas en el estupor, que no pueden reaccionar al momento para evitar, o que reaccionan de forma impulsiva, terminando de hacer daño. Y lo residual, el esquizofrenia residual, personas que por cierto grado de vulnerabilidad y dependencia hacia alguien se les es más fácil cometer, arrastrar, terminar siendo arrastrada a un delito. Aquí es importante determinar que la esquizofrenia o una persona decretada con esquizofrenia no precisa ser inimputable. Hay que determinar a través de la ciencia, psicólogo y psiquiatra, si en el momento que cometió el delito, él carecía o tenía algún desequilibrio o se encontraba en una etapa crítica que lo pudo haber impulsado y por tal motivo se presenta como un atenuante o eximirlos de las culpas. Es la importancia que tienen los médicos en el proceso penal para ayudar a un juez a determinar. El otro grupo, que es el más común y frecuente, tiene que ver con los neuróticos. Es de mayor representación. Los neuróticos se clasifican en las personas paranoia o trastorno delirante. Están caracterizados por ideas delirantes o únicamente alucinaciones que no tienen ningún control patológico, pero los conduce a hacer peligrosamente y a hacer daño. Trastornos de personalidad, los más comunes, porque son de paranoia delirante, esquizoide, antisociales, narcisistas,
por dependencia, obsesivos y compulsivos. Están los drogodependencias, las personas que tienen y pierden el control porque han sucumbido ante el control de sustancias psicotrópicas, también como el alcohol, etc. Trastorno de bipolaridad o estado de ánimo. Con mucha preocupación, se está convirtiendo en uno de los elementos más comunes en nuestra sociedad venezolana. Según los estados de ánimo están cambiando debido a las circunstancias que hoy estamos viviendo o que el país está viviendo aproximadamente en los últimos 7 años. Retraso mental y demencia. Esto suele suceder con las personas que no tienen grado de inteligencia muy recurrente y que poco a poco van siendo residuales y posiblemente la falta de comprensión los ayuda a sucumbir. Estos elementos que hemos otorgado nos permiten crear una reflexión. El momento importante de nuestra tesis. Determinar en qué momento se debe practicar un peritaje forense y cuándo se invoca o se puede convocar lo que tiene que ver la cualidad de inimputable. Teniendo claro quién es culpable y quién puede ser inimputable. El Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 126 determina que un imputado es toda persona quien se le señala como autor o autora o partícipe de un hecho punible, responsable, funge como esa cualidad. Y la inimputabilidad es efectivamente lo que hemos determinado, la incapacidad para que el sujeto sea culpable. ¿En qué momento se puede determinar? 2 momentos. El primero, en el inicio de la investigación. Es necesario que los agentes del Ministerio Público tengan valoraciones muy justas y objetivas, o simplemente tengan acceso a información de experiencias clínicas, conducta social, o traten de investigar de forma de que son los únicos que en el inicio de la investigación, según el artículo 410 y 411 de la reforma parcial del decreto de ley del 2012 del Código Orgánico Procesal Penal, deben motivar ante un juez directamente por escrito la solicitud de una persona inimputable que está siendo objeto del inicio de una investigación. Por eso es que los actores del Ministerio Público tienen que ser un poco más activos en entender los grados, lo que agrava los delitos cometidos, para saber si hay ciertos estándares que indican alarma y que pueden hacer presumir que esa persona pudiera estar cargado de cierta degeneración o de cierto trastorno mental. Lo importante de esto es que en Venezuela nuestra Constitución tiene un rango. Primero, en el artículo 49 explica el debido proceso, pero en el artículo 81 define que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tienen que tener la protección del Estado, y el Estado debe garantizar su desarrollo pleno, digno, a través directo o a través de la sociedad o el conjunto de organizaciones e instituciones el cual sirven para el Estado. Fundamentalmente, el Código Orgánico Penal en el artículo 63 establece desde hace mucho tiempo las atenuantes que se tienen en una persona cuando se invoca la inimputabilidad y es determinada a través de los órganos auxiliares que le brindan un informe de hechos y una valoración de los hechos al juez, y determina con precisión las atenuantes o las cosas que le eximen de la culpa completa. Por eso el artículo 63 establece las atenuantes de las penas, la rebaja de las penas, las consideraciones. Pero el legislador, siendo sabio, en el 2012 hace las incorporaciones en el artículo 130 y 131, definiendo de que la suspensión temporal y la determinación de la inimputabilidad por parte de un juez. Se da la suspensión temporal cuando en el proceso alguna de las partes solicitan en observación o debidamente la conducta del imputado, solicitan los estudios médicos correspondientes para descartar o determinar el grado de afectación en un imputado y así elevar la condición perfecta si es culpable o no asume la cualidad de responsable. Es allí que el 131 ofrece las condiciones de la
internamiento, donde el juez, a solicitud de ambas partes, puede autorizar ya iniciar el proceso, 8 días para que se practiquen las evaluaciones, exámenes correspondientes y le permitan concluir. Si es concluyente la determinación del juez en que una persona inimputable, él tiene las responsabilidades de establecer la seguridad pertinente, los procesos de seguridad pertinentes para evitar que se cometan otros hechos o ocurran situaciones de mayor nivel en el futuro que pudieran ser de peligro para otros ciudadanos y para el propio involucrado o imputado. Es así que la relevancia en el momento en el cual se practica la experiencia psicopsiquiátrica se resumen en dos. Inicialmente, en el inicio de la investigación es el Ministerio Público, pero en el proceso ya establecido, ambas partes tienen que observar y a solicitud de ella el juez determinará si tiene asidero o no, con la participación obligatoria de los auxiliares, psiquiatras, médicos o las autoridades que les correspondan facultados y reconocidos por el sistema jurídico venezolano. De allí que recomendamos, en lo particular, humildemente, según nuestra experiencia, 6 objetivos. El Estado debe diseñar y ejecutar políticas de mayor eficiencia y eficacia, interrelacionar las funciones del Poder Judicial con instituciones para acompañar a todas las personas que se presuman de sufrir enfermedades o algún tipo de trastorno. El representante del Ministerio Público debe solicitar las prácticas de la experticia donde los delitos dimensionen efectos y consecuencias. Según la psicología, los psiquiatras, la parapsicología, que están avanzando, van determinando ciertos parámetros para saber cuándo la forma en que se comete un delito, la gravedad, la violencia, pueden presumir de que la persona quien lo ha cometido pudiera estar presumiblemente investido de cierto trastorno mental. Toda persona que asume la cualidad de imputado debería ser evaluado, preevaluado en el sistema venezolano para descartar si alguno de los motivos que se le imputan al trastorno han sido incidentes en el cometimiento de los delitos. De forma de que no simplemente en la preparación, en los actos preparativos, en el proceso, ni cuando se da la condena, todo ciudadano tenga derecho por parte del Estado de ser atendido en la prosecución de su estado mental y de salud. Crear las instituciones o organismos necesarios que junto con la Defensoría del Pueblo o otros órganos que velen por los derechos de los imputados tengan un sistema de atención permanente en todas las fases y se haga de mayor eficiencia y eficaz tal atención. La Defensoría Pública debe hacer mayores esfuerzos para practicar la experticia correspondiente a los fines de determinar la inimputabilidad o ciertos grados que atenúen o eximan parcialmente responsabilidades. Es necesario dejar claro que al determinarse tal condición, el Estado está en la obligación de velar por la cura del individuo en cualquier fase en la que se encuentre el proceso, iniciar, al terminar o presidio. Finalmente, queremos establecer que el sistema es uno solo. La Constitución de la República Bolivariana establece garantías. La legislación venezolana, los derechos particularmente relacionados con la salud mental, pública de los individuos. El sistema judicial tiene definido las leyes que les regulan. Por tal motivo, los jueces de control, en el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, tienen la responsabilidad de velar con el cumplimiento de todas las leyes, incluyendo las garantías que tienen los individuos. La fase preparatoria siempre debe permitir que ambas partes, tanto Ministerio Público como defensores, tengan la suficiente lucidez, conocimiento para ir previendo de que un ciudadano no sea imputable cuando las condiciones no lo ameriten. Finalmente, si un individuo padece, se presume de la enfermedad, el Ministerio Público tiene que tener la suficiente diligencia, conocimiento. De esta manera, todo
funcionario del Ministerio Público tiene que tener conocimiento real, verdadero, cercano a los órganos auxiliares, de forma de que este sea el primero que ayude a la Administración de Justicia a prender las alertas. Concluimos estableciendo una reflexión personal muy oportuna y pertinente. Cada quien tiene su verdad. Están quienes la valoran desde la óptica de la lógica razonada, que es el derecho, y los que la aprecian desde la irracionalidad de los deseos preñados, de los hechos, de nuestro estado de ánimo. Los hechos dicen verdades, pero las intenciones agravan caudales y efectos. Les agradecemos por la atención. Como abogado de esta república, le pedimos a todos ustedes que unamos esfuerzos para mejorar nuestro sistema venezolano. Siempre debemos tener aprendizaje y que la universidad sea el elemento de las luces, de la justicia y la verdad.